El salón del restaurante de 5 estrellas brillaba como una joya bajo las arañas de cristal suspendidas del techo. La luz se reflejaba en las copas y en la plata pulida, mientras carcajadas cargadas de desprecio viajaban de un extremo a otro de la mesa principal. En medio de aquel despliegue de lujo, una joven vestida con un discreto vestido de noche permanecía con la mirada fija en el mantel, los dedos entrelazados con tanta fuerza que los nudillos se le habían vuelto blancos. A su lado, un hombre con una camisa de trabajo sencilla y botas gastadas avanzó sin prisa. Sus manos, ásperas y marcadas por años de labor, sostenían un vaso de agua. Lo colocó con cuidado sobre la mesa, como si aquel gesto fuera lo más natural del mundo. Alzó la vista entonces, y cuando habló, su voz grave y serena se impuso al murmullo del salón. Ella no está sola. Está conmigo. El silencio cayó de golpe, pesado y absoluto. En la cabecera de la mesa, una joven de porte impecable observaba la escena sin moverse. Su cabello caía en suaves ondas y sus ojos, fríos como el hielo, no parpadeaban. El collar de plata que descansaba sobre su pecho capturó la luz y tembló apenas con su respiración contenida. Ese instante pareció suspender el tiempo para todos los presentes. Horas antes, muy lejos de aquel mundo de lujo, Mark Hale estaba en la pequeña cocina de su apartamento preparando el desayuno. Emma, su hija de 7 años, se sentaba en la mesa con los pies colgando, balanceándolos distraída. A los 35 años, Mark llevaba en las manos la historia de una vida de esfuerzo, años arreglando sistemas de aire acondicionado, subiendo escaleras imposibles y trabajando bajo el sol. La luz de la mañana entraba por una ventana estrecha, iluminando una vida sencilla, construida a base de sacrificios silenciosos y cariño constante. «Papá, mira», dijo Emma levantando un dibujo recién terminado. Con crayones había trazado un arco iris brillante bajo el cual aparecían 3 figuras tomadas de la mano. «Somos nosotros», explicó orgullosa. «Tú, yo y alguien más, alguien que te hace feliz». Mark rió por lo bajo y le revolvió el cabello con ternura. «Nunca dejas de imaginar cosas, ¿verdad?». Emma negó con la cabeza, muy seria. «Tú nunca estás solo. Yo siempre estoy contigo». En el bolsillo de la camisa, Mark llevaba una libreta pequeña de cuero, gastada por el tiempo. En la primera página había una dedicatoria escrita con letra firme, para Mark Hale, el hombre que me salvó la vida. «Protégela». Era el recuerdo de un sacrificio que había marcado su destino para siempre. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Sophia Lane se encontraba sentada en su oficina acristalada en uno de los pisos más altos del rascacielos de Lane Enterprises. A sus 27 años, dirigía el imperio familiar con una precisión casi implacable. Sus ojos azul acero recorrían contratos y cifras sin emoción aparente. La cena de esa noche no era un simple evento social, definiría alianzas millonarias y el futuro de la empresa a nivel global. Su asistente llamó suavemente a la puerta. «Señorita Lane, el restaurante Grandview está listo para recibir a los invitados». Sofía llevó la mano a su collar de plata, el objeto más personal que poseía, aunque hacía tiempo que había olvidado el motivo. «Que no haya errores», respondió con voz firme. Esa misma tarde, el teléfono de Mark sonó con urgencia. El sistema de aire acondicionado del Grandview había colapsado a pocas horas del evento más importante del año. «Vamos, Emma», dijo tomando su caja de herramientas. «Parece que alguien necesita que le salvemos la noche». El restaurante era un hervidero de actividad. Meseros apresurados, chefs dando órdenes, copas alineadas con precisión milimétrica. Mark trabajaba en silencio, concentrado, mientras Emma se sentaba cerca, dibujando ajena al bullicio. Un grupo de clientes adinerados había llegado antes de tiempo. Uno de ellos, con un traje impecable, alzó la voz con desdén. «Creo que se han equivocado de lugar». Las risas brotaron de inmediato. Mark siguió caminando, pero Emma se detuvo. «Papá, están diciendo cosas feas». «No pasa nada, cariño», murmuró él, apretando su mano. El hombre insistió, disfrutando la atención. «Este no es lugar para cualquiera. Tal vez algo más sencillo les quede mejor».
Las carcajadas resonaron de nuevo. Mark apretó la mandíbula, pero no respondió. Más adelante, en el comedor principal, una joven tropezó cuando un mesero chocó con ella. El vino se derramó sobre su vestido y la humillación se volvió inmediata. Mírala, comentó alguien con crueldad. No debería estar aquí. El rubor en su rostro era tan intenso como las risas que la rodeaban. Mark se detuvo por un segundo, sus ojos endurecidos, pero siguió adelante. Horas después, ese mismo salón se había transformado en un escenario de poder absoluto. Sofía Lane ocupaba la cabecera, rodeada de inversionistas internacionales. A su derecha, la asistente humillada horas antes permanecía rígida, con un vestido prestado que aún conservaba rastros del incidente. Las burlas regresaron, más afiladas, más crueles. Y entonces, desde un costado del salón, Mark apareció. Avanzó sin prisa, como si el lujo y las miradas no existieran. Colocó el vaso de agua frente a la joven y alzó la mirada hacia quienes se reían. Ella está conmigo. El silencio fue total. Los poderosos se miraron entre sí, incómodos. Sofía no apartaba la vista de él. Algo profundo se removía en su interior. Las protestas surgieron, pero sonaron débiles. «¿Quién se cree que es?», gritó Marcus Blackwell, rojo de furia. Mark lo miró con una calma que resultaba inquietante. Alguien que no tolera la injusticia. La amenaza de llamar a la policía flotó en el aire. Mark sonrió apenas, sin alegría. «Hágalo», dijo. Pero antes, tal vez debería escuchar lo que su anfitriona tiene que decir. Y todas las miradas se dirigieron, expectantes, hacia Sofía Lane. ¿Y a quién cree ella que le corresponde estar sentada en esta mesa? Todas las miradas convergieron en Sofía. Permanecía rígida, sin moverse, los dedos pálidos aferrados al collar con tal fuerza que sus nudillos destacaban blancos contra la piel. En su mente, los recuerdos comenzaron a emerger sin control, una voz más joven, una figura firme interponiéndose entre ella y el peligro, unos brazos fuertes protegiéndola exactamente como en ese instante. El silencio se extendió, espeso, casi doloroso. Nadie se atrevía a hablar. Los teléfonos, aún levantados, capturaban cada segundo de aquel choque invisible. La asistente había dejado de llorar, ahora observaba a Mark y a Sofía alternativamente, con los ojos abiertos por la incredulidad. Marcus rompió finalmente la quietud con una risa forzada, nerviosa. «Esto es absurdo, nunca había visto algo tan ridículo». La voz de Sofía lo atravesó como una hoja afilada. Todos giraron hacia ella. Seguía mirando a Mark, los ojos muy abiertos, atrapados entre la sorpresa y una certeza que comenzaba a tomar forma. «Creo», dijo despacio, con un hilo de voz firme, «que debemos detener esta cena por un momento». Y si en ese instante alguien hubiera escuchado a un desconocido decir «ella está conmigo», ¿habría sentido confianza o duda? El silencio en el comedor se volvió ensordecedor. La petición de Sofía quedó flotando como un reto. Una a una, las miradas se fijaron en la heredera mientras se levantaba con calma, el collar de plata capturando el resplandor de las lámparas. «Por favor», continuó, con voz controlada pero tensa, «necesito aclarar algo importante». Marcus Blackwell tenía el rostro encendido de indignación. «Sofía, no pensarás permitir que este sujeto». «Señor Blackwell», lo interrumpió ella sin apartar la vista de Mark, «le sugiero que tome asiento». No había discusión posible. La autoridad en su tono era incuestionable. Marcus se dejó caer en la silla, mascullando quejas sobre seguridad y protocolos. Mark seguía de pie junto al asistente. Sus manos curtidas descansaban relajadas a sus costados. Había en él una presencia tranquila, una firmeza silenciosa que parecía ocupar todo el salón. Miraba a Sofía con paciencia, como si hubiera esperado ese momento durante mucho tiempo. «Señor», dijo ella por fin, «¿podría decirme su nombre?» «Mark Hale», respondió él, sin adornos. El nombre la golpeó como un puñetazo en el pecho. La mano de Sofía voló al collar, apretándolo con fuerza. Varios invitados notaron su reacción y se inclinaron hacia adelante, intrigados.
Mark Hale, repitió ella en voz baja, como si pronunciara algo sagrado que había olvidado. Con un gesto lento y deliberado, Mark llevó la mano al bolsillo de su camisa y sacó una libreta de cuero vieja, gastada por los años. Al verla, Sofía sintió que el aire le abandonaba los pulmones. Tal vez esto le resulte familiar, dijo Mark en voz baja. Abrió la libreta en la primera página y la mostró hacia ella. Desde la cabecera, Sofía reconoció al instante la letra que había habitado sus recuerdos durante años. La mesa entera intentaba ver, pero solo ella podía leer aquellas palabras que cambiaban todo. Para Mark Hale, el hombre a quien le debo la vida. La firma al final era inconfundible, Richard Lane. Las piernas de Sofía cedieron y volvió a sentarse, pálida. Los recuerdos la invadieron sin piedad, la lluvia golpeando el parabrisas, el metal retorcido, el grito de su padre, y una voz firme, serena, prometiendo que todo estaría bien. Dios mío, susurró, con la voz rota. Un murmullo confuso recorrió la mesa. Victoria Chen se inclinó hacia Marcus, susurrando con urgencia. ¿Quién es este hombre? Pero Sofía no escuchaba a nadie más. Con manos temblorosas, desabrochó el collar de plata que nunca se quitaba. Lo sostuvo bajo la luz, revelando que era un relicario. Hace 15 años, comenzó, y su voz fue ganando fuerza, mi padre y yo sufrimos un accidente. Nuestro coche cayó de un puente durante una tormenta. No deberíamos haber sobrevivido. El salón quedó inmóvil. Un hombre se lanzó al agua helada, continuó, mirando fijamente a Mark. Nos sacó a los dos. Nos salvó. Y desapareció antes de que pudiéramos agradecerle. Mark seguía tranquilo, pero en sus ojos había ahora una suavidad distinta. Mi padre lo buscó durante meses, prosiguió ella. Solo sabía su nombre, Mark. Antes de morir, me pidió que, si alguna vez lo encontraba, le hiciera saber cuánto le debíamos. Abrió el relicario. Dentro, una pequeña fotografía mostraba a una Sofía adolescente junto a su padre, ambos vendados pero sonriendo. Me dijo que lo reconocería por sus ojos, añadió. Ojos que habían visto la oscuridad y aún así eligieron salvar a otros. Marcus balbuceó, desconcertado. Está diciendo que este hombre salvó al fundador de Lane Enterprises, concluyó Sofía. Salvó a mi padre. Me salvó a mí. La revelación cayó como un rayo. Los teléfonos volvieron a alzarse, pero ya no para humillar, sino para capturar un momento irrepetible. Quienes se habían burlado de Mark ahora evitaban su mirada. Victoria Chen se puso de pie, visiblemente avergonzada. Señor Ale, le ruego acepte mis disculpas. Uno a uno, los demás siguieron su ejemplo. La asistente miraba a Mark con lágrimas silenciosas de gratitud. Pero la atención de Mark se desvió hacia un rincón del comedor. Emma había salido de la cocina, sosteniendo un dibujo recién terminado, un hombre con ropa de trabajo junto a una mujer con un collar de plata. Papá. Llamó con alegría. Te dibujé con la señora bonita del collar. La mesa observó a la niña, luego el dibujo, y después el collar de Sofía. La coincidencia era imposible de ignorar. Sofía sintió que el corazón se le detenía al ver el dibujo, el collar cuidadosamente trazado con crayón. ¿Cómo? Intentó decir, pero Emma ya corría de vuelta a la cocina. Mark sonrió con ternura antes de volver la vista hacia la mesa. A veces, dijo con suavidad, lo que más vale no aparece en contratos ni cifras. El ambiente vibraba con murmullos. Todos sentían que algo más estaba por revelarse. Marcus Blackwell se levantó de golpe, el orgullo herido reflejado en su rostro. Un momento, alzando la voz. Esto es muy emotivo, pero estamos aquí por negocios, no por historias sentimentales. La tensión volvió a crecer. Mark lo miró sin responder. ¿Qué pruebas reales tenemos? Insistió Marcus. Cualquiera puede inventar una historia antigua. Sofía, que había permanecido en silencio, abrió su bolso y sacó una carpeta de cuero. Mi padre no solo me dejó una empresa, dijo con firmeza. Me dejó instrucciones. Abrió la carpeta.
En la primera hoja, visible para todos, había una carta escrita a mano. Esta es su última carta, continuó. Me pidió que la leyera en el momento adecuado. Y ese momento, es ahora. La seguridad de Marcus empezó a resquebrajarse visiblemente. Sofía, no estarás pensando en... Él lo dejó por escrito, lo interrumpió ella, y esta vez su voz no admitía réplica, hablaba con toda la autoridad que le otorgaba su posición. Leyó en voz alta, con cada palabra marcando el ritmo del silencio que se apoderaba del salón. Si alguna vez llega el momento en que alguien ponga en duda el valor de Mark Hale, recuerda esto: él puso mi vida y la tuya por encima de su propia seguridad, por encima de su comodidad. Y por encima de cualquier expectativa de recompensa o reconocimiento. Nadie respiraba. Ni siquiera en la cocina se oía movimiento alguno. Sofía continuó, sin titubear. El hombre que salva tu vida sin esperar nada a cambio, ese hombre pertenece a esta familia para siempre. Se ha ganado no solo nuestro agradecimiento, sino también nuestra confianza y respeto absolutos. Alzó la vista lentamente, encontrándose con la mirada de Mark al otro extremo de la mesa. Mark Hale vale más que todos los socios comerciales y los amigos oportunistas juntos. No permitas jamás que alguien te haga creer lo contrario. Las palabras finales parecieron golpear el aire con peso propio. El rostro de Marcus Blackwell perdió todo color. Pasó del rojo encendido a una palidez enfermiza, su boca moviéndose sin emitir sonido alguno. Victoria Chen se levantó despacio y, con un gesto solemne, inclinó la cabeza hacia Mark. Señor Ale, le debo una disculpa sincera. Todos se la debemos. Uno tras otro, los socios internacionales se pusieron de pie, el magnate alemán del acero, el director japonés de tecnología, el ejecutivo australiano de minería. Todos permanecieron erguidos, mostrando respeto hacia el hombre al que minutos antes habían menospreciado. Marcus fue el único que permaneció sentado, con las manos temblándole al comprender la gravedad de su error. Al atacar a Mark, no solo había humillado a un héroe, había desafiado directamente la voluntad de Richard Lane, el empresario legendario cuyo nombre seguía imponiendo respeto en todo el mundo. Sofía también se levantó. Su voz resonó firme, clara, imposible de ignorar. Quiero que todos aquí lo entiendan sin lugar a dudas. Mark Allen no tiene nada que demostrar. Salvó a mi padre. Me salvó a mí. Y esta noche salvó a otra persona inocente de una humillación injusta. Giró su mirada azul, fría como el hielo, hacia Marcus, que se encogió bajo su escrutinio. Quien no sea capaz de reconocer su valor no merece hacer negocios con Lane Enterprises. La advertencia no necesitó ser explicada. La empresa de Marcus podía perder millones con una sola decisión. Además, añadió Sofía, el señor Allen no vino buscando elogios ni recompensas. Vino a hacer su trabajo. Vio una injusticia y actuó. Exactamente como lo hizo hace 15 años. El salón estalló en aplausos, esta vez auténticos, cargados de respeto y admiración, muy distintos a los aplausos vacíos de antes. Mark se mantuvo sereno durante toda la ovación, con la mano apoyada de manera protectora sobre el hombro de la asistente. Cuando el ruido se disipó, habló con sencillez. Hay cosas que merecen ser defendidas. Marcus Blackwell recogió sus documentos con manos inseguras y se levantó para marcharse, el rostro ardiéndole de vergüenza. Sus pasos resonaron con fuerza mientras se dirigía a la salida, rompiendo el silencio reverente que ahora dominaba el comedor. La herida había empezado a cerrarse, pero el momento más profundo aún estaba por revelarse. El eco de los aplausos se apagó por completo. Los socios permanecían de pie, con expresiones transformadas por un respeto recién descubierto. Mark, sin embargo, no buscaba admiración. En silencio, ayudó a la asistente a levantarse. Ella lo miró con lágrimas deslizándose por sus mejillas, pero él solo asintió, como si las palabras de agradecimiento fueran innecesarias. Luego se volvió hacia la cocina, donde Emma lo esperaba, abrazando su caja de crayones. Lo miró con ojos limpios, ajena a todo lo ocurrido. ¿Nos vamos a casa, cielo?, preguntó él con suavidad. Sí,
Papi, respondió ella, colocando su pequeña mano dentro de la mano áspera de su padre. Mientras avanzaban hacia la salida, Mark se detuvo un instante junto a la silla de Sofía. Ella permanecía inmóvil, observándolo con una mezcla de asombro y una esperanza que apenas se atrevía a reconocer. El collar de plata brilló una última vez. Emma sacó de su caja el dibujo que había estado haciendo, un hombre de ropa sencilla tomando de la mano a una niña bajo un arco iris brillante. A su lado, una mujer con un collar de plata sonreía. Sin decir palabra, Mark dejó el dibujo frente a Sofía. Emma miró a la mujer elegante y susurró. Te ves triste, pero en mi dibujo estás feliz. El aliento de Sofía se quedó atrapado en su pecho. Aquella imagen sencilla mostraba algo que había olvidado casi por completo: esperanza, conexión, la posibilidad de sanar. Cuando alzó la vista, Mark y Emma ya se alejaban, sus pasos suaves resonando sobre el mármol mientras dejaban atrás las lámparas de cristal y los acuerdos millonarios. Sofía lo siguió con la mirada, el dibujo temblando entre sus dedos. Las lágrimas rodaron por su rostro mientras contemplaba la visión inocente de la niña, un hombre, una mujer y una pequeña, unidos bajo un arco iris de posibilidades. La luz dorada del comedor hacía que los colores del crayón parecieran vivos. Sofía quedó sola en la cabecera de la mesa, rodeada de poder y riqueza, pero más conmovida por aquel dibujo infantil que por cualquier contrato firmado esa noche. El collar de plata reflejó la luz una última vez cuando apretó el dibujo contra su pecho, comprendiendo al fin la lección que su padre había querido dejarle sobre lo que realmente importa. La historia no terminó con palabras, sino con el peso profundo del silencio de un instante capaz de cambiarlo todo.